Jesús. Así que, ¿cómo será esta transformación? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que Dios juega un papel importante en nuestra transformación. De hecho, Él es el que provoca la transformación en nuestra vida, ¿sí? Él es el que nos transforma. Pero nosotros tenemos también un papel dentro de esa transformación. Decirle al que está al lado, tenés que hacer algo también. No tenés que tirarte como, claro, panza arriba, tranquilo. Algo hay que hacer, ¿sí? Él nos da el poder, pero nosotros somos los que tomamos decisiones. Decirle al que está al lado, y esto se van a acordar, porque ayer le hice la prueba a los jóvenes y costó. Todo en la vida cristiana se resuelve con decisiones. Decirle al que está al lado, con decisiones se resuelve todo. Esto, ¿y cómo? No se disuelve todo, aunque algunas cosas tendrías que disolverlas a través de una decisión, pero esto es como decir, bueno, yo tengo el poder para prender la luz. Bueno, en realidad no tengo el poder para prender la luz, pero sí puedo tomar una decisión para que la luz se encienda. ¿Cuál sería esa decisión? Ir y apretar una tecla. Yo no le doy energía a la lámpara, yo no hago que la lámpara se encienda, pero sí toco un botón para que la energía pase. En la vida cristiana pasa algo similar. Dios nos da el poder, nos da la energía, pero nosotros simplemente tenemos que tocar un botón de decisión y decirle sí a Jesús. Como recién cantábamos, sí Señor, repetidas veces. Justamente se trata de esto, de decirle sí a Jesús. ¿Para qué? Para ser transformados. Ahora, ¿qué usa Dios para transformar nuestra vida? ¿Cuántas cosas creen ustedes que usa Dios para transformar nuestra vida? ¿Cuántas? A ver, hermano, ¿cuántas cosas usa Dios para transformar nuestra vida? ¿Cuántas? 3. Usted sabe que son 3. Siempre conmigo son 3. De aquí para allá la resumimos, pero son 3 cosas. Vamos a hablar, ¿sí?, de 3 cosas que Dios usa para transformar nuestra vida. Así que entramos así de lleno en el área de los pensamientos. Hoy vamos a iniciar, ¿sí?, la transformación de nuestra vida en los pensamientos. Y vamos a hablar de cómo Dios puede transformar nuestros pensamientos, ¿sí? Así que si estabas pensando mal hasta aquí, a partir de hoy yo te voy a dar la clave para que tu mente sea transformada y renovada, ¿sí? Allí en Romanos 12:2, el apóstol Pablo, como recién compartíamos, le dice a los romanos, dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que la mente puede ser renovada, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, Dios lo puede hacer. ¿Y qué usa Dios para transformar nuestra vida, nuestra mente? En primer lugar, Dios usa su palabra. Así que si estás anotando, primer punto, Dios usa su palabra. Dice 2 de Timoteo 3:16 al 17. Voy a ir rápido, pero en un momento me voy a detener, no se preocupen. ¿Sí? Tengo 4. Siempre son 2 hojas, hoy tengo 4. ¿Sí? Así que acomódese. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Después de leer este versículo, la pregunta que nos queda para la reflexión personal es, ¿la Biblia transformó tu vida? ¿La Biblia transformó mi vida? ¿Estoy siendo cambiado por la lectura de la palabra de Dios? Porque quizás no estoy viendo algo en mi vida que vaya cambiando. Pero si la Biblia tiene el poder para hacerlo, ¿por qué no pasa en mi vida? Escuche una historia. Resulta, un antropólogo cuenta esto. Si es verdad o no, sirve para ejemplo, ¿sí? Resulta que había en una isla del Mar del Sur, por allí, un caníbal, ¿no? Vio que hay lugares, regiones que hay caníbales. Usted sabía, o por lo menos en una época, ahora calculo que también, si quedaron algunas. Pero estaba este caníbal con una olla ahí, o con una olla de barro, no sé bien cómo sería el tema, pero estaba cocinando algo, ¿no? Así que se acerca este antropólogo y lo ve que estaba leyendo una Biblia. Y este hombre de ciencia, al acercarse, se ríe del caníbal.
Y entonces el caníbal lo miró. Y así tratando de comunicarse, el antropólogo le dice, ¿qué haces? Y el caníbal le dice, estoy leyendo la Biblia. Así que el antropólogo le dice, ¿pero no sabés que el hombre moderno ya desechó la Biblia? Ya nos dimos cuenta de que son muchas mentiras. El hombre civilizado rechazó ese libro. Así que no pierdas el tiempo leyéndolo. El caníbal lo miró. Con esas miradas vio que hace uno analizando a la otra persona. No sé si lo miró a ver si estaba gordito, muy flaco, pero era un caníbal. Lo miró y dijo, Señor, si no fuera por este libro, ya estaría usted en la olla. Así que, en realidad la palabra de Dios nos cambia. Nos cambia a tal punto que puede cambiar hasta nuestro apetito, ¿sí? A este caníbal le había cambiado el apetito, ¿sí? Ya no comía más personas. ¿A qué voy con esto? Que si usted está considerando seriamente el hecho de que su vida cambie, va a tener que adentrarse en la lectura bíblica. Te vas a tener que poner las pilas en leer tu Biblia. Te vas a tener que poner las pilas y empezar a leer la Biblia, a estudiarla, memorizarla, meditar en ella y además aplicarla. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Voy como muy rápido, no les hice intro, nada. Así como... Yo quiero, después me voy a detener. Miren, nuestra fe es débil cuando no dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es decir, que cuando yo leo la Biblia, mi fe es fortalecida al oír este mensaje. Es la palabra de Dios la que hace que mi fe crezca. ¿Estamos acá? Así que lo primero que Dios usa para cambiar mi vida es la palabra de Dios. Segundo, pero mirá, 5 minutos y ya va por el segundo punto. Jamás visto. Dios usa su Espíritu. Dios usa su Espíritu Santo. Miren, cuando venimos a Dios, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ¿sí? Y viene para fortalecernos, para guiarnos. Él nos da nuevas fuerzas, nos da vitalidad, deseo y el poder para hacer lo correcto, ¿sí? Siempre que alguien acepta a Jesús, le explicamos de que a partir de ese momento el Espíritu Santo viene a la vida de la persona y ahora tenemos una voz que nos va a decir, che, mira, esto que estás haciendo no le agrada a Dios. Es como, ¿vieron los dibujitos que tenían el cosito acá malo y el bueno, el angelito y el diablito que le hablaban? Bueno, antes el angelito no, que es el Espíritu Santo, es la voz interna de Dios hablando en nuestro corazón, mostrándonos y llamándonos la atención cuando estamos por hacer algo que no le agrada a Dios. Pero antes de venir a Cristo, no sucedía eso, simplemente pecábamos deliberadamente, ¿sí? ¿Están siguiendo hasta acá? En Romanos 8, 9 al 11 dice, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces el Espíritu Santo mora en la vida del creyente y es el que nos viene a traer vida y el que nos viene a traer identidad. A medida que el Espíritu obra en nosotros, nos parecemos cada vez más a Jesús. A eso viene el Espíritu Santo en nuestra vida. De hecho, el propósito de Dios en su vida es que usted sea como Jesús. El propósito de Dios en su vida es que usted sea como Jesús. ¿Lo repito? Dios usa la palabra de, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para hacer al Hijo de Dios, a usted y a mí, más parecido al Hijo de Dios, a Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu toma de la palabra para cambiarnos y hacernos como hijos de Dios más parecidos a Jesús. ¿Estamos bien? Muy bien, así que Dios usa su Espíritu. La pregunta es, ¿cómo es Jesús? ¿Alguien sabe cómo es Jesús?
El más parecido acá a Jesús puede ser Dima. No. Tiene barba, ¿no? Está Jesús, allá está Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo fue Jesús? Usted lo puede conocer a través de los evangelios, pero lo vamos a resumir en 2 versículos. En Gálatas 5, 22 al 23, podemos describir que Jesús encarnó las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y dice Gálatas 5, 22 y 23, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo encarnada. Él es todo esto que recién describíamos. Así que si nosotros queremos parecernos más a Jesús, tenemos que dejar que su Espíritu se manifieste en nuestra vida para manifestar todo este fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Voy rápido? Bien. Punto 3. Dios usa las circunstancias. Lo tercero que Dios usa para cambiarme son las circunstancias. Dice C.S. Lewis, Dios susurra en nuestra comodidad, pero nos grita en nuestro dolor. Miren, muchas veces se requiere de una situación dolorosa para que cambiemos algo. Y muchas veces Dios la usa para atraer nuestra atención. Dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es decir, que no importa la circunstancia que vos estés viviendo, Dios las puede usar para bien en tu vida. No importa si estás viviendo una buena circunstancia o una mala circunstancia, Dios dispone para el bien de aquellos que ha llamado. Si Dios te ha llamado, si vos tenés una relación con Dios, las circunstancias lo de menos, sino que hay detrás de la circunstancia que vos estás viviendo. Ahora, como decía ese autor que recién citamos, muchas veces somos más propensos a cambiar cuando sentimos calor que cuando vemos la luz. ¿Verdad? A veces, cuando nos da el pronóstico, la temperatura determinada, nosotros salimos. Pero ¿cuándo usted se saca el buzo? Cuando le agarra calor. Muchas veces en nuestra vida pasa la misma ilustración. Cuando el dolor es mayor a nuestro miedo al cambio, recién ahí cambiamos. Es decir, cuando siento tanta presión que no puedo resistir, ahí tomamos una decisión. Cuando estoy en desesperación, ahí tomamos una decisión. ¿O no escucharon nunca la historia esa de la persona que va en un avión? Era Sandra y Adriana, ¿no? Que habían viajado en el avión, que se estaba por caer. Y ahí todos se convirtieron. Todos aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Porque el miedo fue mayor que el miedo al cambio. Y muchas veces actuamos así. Muchas veces lo hacemos con un buzo. Y entonces cuando viene el calor, recién ahí nos sacamos un buzo. Pero en circunstancias de la vida, en decisiones trascendentales, hasta que no hay presión, hasta que no pasamos una situación de dolor, no cambiamos. Pero Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Dios, todas las circunstancias, las puede usar para su gloria. ¿Amén? Muy bien. 3 cosas que usa Dios para cambiarnos. ¿Ya terminé el sermón? No. ¿Cuáles son las 3 cosas que Dios usa para cambiarnos? La palabra y la circunstancia. Muy bien. Entonces, ¿cuántas decisiones tengo que tomar para ser cambiado por Dios? Muy bien. Está aprendiendo. Di más 3. Bien. 3 decisiones que debo tomar. Miren, le tengo que decir que el crecimiento espiritual no es automático. No es que yo simplemente puedo sentir algo en mi corazón y de repente me van a venir las ganas de, ay, ahora sí, ya está, porque como que Dios, ahora, tengo que tomar para que usted sea transformado en su vida, tiene que tomar decisiones.
Pero no es que me viene el Espíritu y siento una cosa. Puede ser. Pero frente a eso, usted va a tener que tomar una decisión racional, en donde va a usar su voluntad, en donde va a evaluar pros y contras, y a través de eso usted va a pagar un precio. ¿Sí? Casi que le explico economía, pero no. Todo tiene un costo. Jesús pagó el precio por nuestra salvación, pero en el discipulado nosotros debemos tomar una cruz y seguirlo. Esa cruz es el costo, el precio que yo debo pagar, aquello que yo debo dejar para seguir a Dios. Así que, en primer lugar, lo primero que debo decidir, debo elegir mis pensamientos. Estamos en el área de los pensamientos, ser transformados en los pensamientos. Debo elegir mis pensamientos. Dice la versión en inglés de las Buenas Nuevas, de Proverbios 4:23, dice: tengan cuidado de cómo piense, su vida está formada por sus pensamientos. En la NBI dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Miren, cuando la Biblia se refiere a corazón, no está hablando de corazón como el músculo que late y bombea sangre, sino que está hablando del centro de la voluntad, de aquello que yo decido. Por eso yo debo cuidar mi corazón, porque de los pensamientos es de ahí de donde emana la vida. Alguien dijo: usted no es lo que piensa, pero lo que piensa, eso es. ¿Qué quiere decir esto? Parece un trabalengua. Usted no es lo que piensa, pero eso que piensa, eso es. Se lo grafico. Yo puedo pensar que soy muy bueno y que no necesito de los demás. Lo puedo pensar. De allí a que eso sea correcto es otra cosa. Ahora, mi pensamiento, si es mentiroso, me hace sentir una actitud orgullosa frente a los demás. Así que así me comporto. ¿Por qué? Porque yo creo que soy mejor que los demás. No soy mejor de los demás, pero así me comporto. Entonces mi pensamiento dirige mi forma de vivir. Miren, y hacerse cristiano consta justamente de cambiar nuestro pensamiento. ¿Sabe dónde nace una persona cristiana? ¿Dónde nace una persona que ha aceptado a Jesús? En primer lugar, en el arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Saben que arrepentimiento en griego es la palabra metanoia? Y metanoia literalmente es cambiar de dirección. Es ir en una dirección y ir totalmente en sentido contrario a partir de cambiar un pensamiento. Es decir, que usted iba hacia un lugar pensando que su vida era buena, pero al encontrarse con Cristo se da cuenta que su vida no era buena y que necesita de Jesús y empieza a caminar para otro lado. Esto es una decisión consciente de entender lo que Dios tiene para nuestra vida. Es cambiar el pensamiento sobre cómo yo actúo y cómo pienso. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo cambio mi mente al venir a Cristo, me hago cristiano, seguidor de Cristo. ¿Sí? Es cambiar la perspectiva respecto de todo lo que hago. Y en Romanos 12, como les leía recién, dice: si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Vamos a hacer un clic porque siento que voy muy rápido. O que todos me están mirando así como diciendo: no entiendo. Y esto es esencial. ¿Sí? Hasta aquí, yo en mi vida... ¿Hace calor? Muy bien. Si alguien abre una ventana, porque me estoy muriendo acá. Hasta aquí, yo creía que en mi vida algo que para mí era normal, como por ejemplo una persona puede decir: bueno, yo hasta aquí fumé y es mi decisión, y yo, si es mi vida, o yo hasta aquí hice determinada cosa, pero al encontrarse con Dios, se da cuenta que en su palabra, Dios dice que eso está mal. ¿Cómo hago para cambiar esa actitud? Bueno, tengo que pensar que lo que Dios dice está bien. Y para pensar que lo que Dios dice está bien, tengo que pensar que eso que yo hacía y que para mí era normal, está mal. ¿Se da cuenta? Entonces no cambio la acción, sino que cambio mi pensamiento para cambiar la acción que yo hago. ¿Se da cuenta? Allá por después de junio más o menos vamos a ver los principios y los valores del reino, pero yo quiero ahora enfocarme en los pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es ser transformado por voluntad, ¿sí? A ver,
Yo le explico. Usted vino hoy, domingo, ¿sí? Usted tenía un montón de cosas para hacer, pero hoy vino y eligió que esto era lo mejor que podía hacer en su vida el día domingo. Si usted piensa constantemente eso para su vida, usted va a venir todos los domingos. Si usted tiene opciones o cree que hay otras cosas mejores, va a venir un domingo sí, un domingo no. Ahora, usted puede venir obligado los domingos y va a asistir todos los domingos, pero su vida no va a estar siendo transformada. Y tampoco va a estar, y le estoy poniendo un ejemplo, después no quiero que me diga, no, pastor, porque el domingo pasado, porque no se haga problema, no es conmigo el tema, es con Dios y es su vida. Si usted quiere ser transformado, usted lo que tiene que hacer es cambiar el pensamiento hacia los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque es la renovación de la mente lo que me cambia. ¿Y cómo renuevo mi mente? Cuando pongo los pensamientos de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que pienso, lo que yo pienso, determina lo que siento. Lo que yo pienso determina lo que siento. Si yo pienso que venir a la iglesia y encontrarme con los hermanos es lo mejor que me puede pasar, voy a venir al culto y voy a disfrutarlo. Si yo pienso que es pesado aquel hermano, o que aquel hermano me mira de tal manera, o que lo que sea, o que el pastor predica muy largo, voy a venir y me voy a sentir mal y voy a querer que esto termine. Pero es según lo que piense. Por eso estuvo buenísimo cuando iniciamos y por eso no se pierda las bienvenidas, ¿sí? Cuando usted viene puntual, y hoy Marisa nos dio un montón de razones de por las cuales podemos adorar a Dios y estar en este culto. ¿Sí? Así que lo que pienso determina lo que siento. Y lo que siento determina cómo actúo. Si yo pienso una cosa, voy a sentir algo. Y entonces cuando tenga que ponerlo en práctica, si el pastor predicó largo, me voy a ir corriendo. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que era pesado. Porque yo sabía que estaba ese hermano que me hace sentir mal porque pienso mal de él. Entonces lo que pienso determina lo que siento y lo que siento determina cómo actúo. Miren, no podemos cambiar nuestra vida simplemente forzando nuestras acciones. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Esto es lo mismo que usted esté en un bote y esté en piloto automático. ¿Sí? ¿Saben cómo funciona la cosa, no? Usted pone el bote, piloto automático, el bote se dirige hacia el este. Y si usted tiene que ir al oeste, ¿qué tiene que hacer? ¿Sacar el piloto automático o reprogramarlo para que vaya al oeste? ¿Saben qué hacemos los cristianos muchas veces? Dejamos el piloto automático yendo hacia el este y empezamos a forzar el timón. Porque el pastor dijo que teníamos que hacer así. Empezamos a forzar el timón, y pastor, estoy viendo cambios en mi vida porque el bote empezó a inclinarse para el oeste y estoy re desgastado haciendo fuerza, todo, pero va cambiando, estoy dejando estas cosas y cuando me cansé, ¡bum! ¿Y el bote a dónde volvió? Volvió al mismo lugar. Porque no se trata de forzarlo, se trata de reprogramar, se trata de cambiar la manera que pienso. Mire, la verdad es que tratar de obligarse a cambiar por pura voluntad rara vez produce resultados permanentes. Yo diría que nunca. No podemos forzarnos. Entonces, no deberíamos enfocarnos en nuestras acciones o sentimientos, sino que nos tenemos que enfocar en nuestros pensamientos. Cuando cambiamos pensamientos, cambiamos la forma de sentir y de actuar por consecuencia. Si yo pienso lo que Dios dice es verdad, voy a creer en su palabra y la voy a poner en práctica. Hoy hablábamos con uno de nuestros hijos, que lo voy a mencionar porque no está presente, aunque usted se dé cuenta quién es, no importa. Y le decíamos, bueno, pero vas a ver, lee Éxodo 20, vas a ver que lo que nosotros te decimos es así. No, bueno, se estaba quejando. Y es así, es lo que Dios dice. Porque creemos la verdad de Dios. Y entonces, ¿cómo hago para cambiar mis pensamientos? ¿No? Porque todo tiene un problema. Y detrás de cada problema hay una pregunta sin respuesta. ¿Cómo hago para cambiar mis pensamientos? Miren, en Juan 8:32 dice que Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? Así que cuando conocemos y ajustamos nuestra vida a la verdad de Dios, vamos a ser libres de los viejos hábitos.
de esos sentimientos y malos pensamientos. Por eso, en el Salmo 1, esto se lo doy para que después lo lean en su casa, en el Salmo 1 encuentra el secreto del éxito, que es meditar en la palabra de Dios. Dice que el hombre del Salmo 1, este bienaventurado, medita y en la ley de Jehová, en la ley de Dios, en la Biblia está su deleite. ¿Cuál es su deleite? Lo que alegra en el corazón, lo que al meditar y pensar y sobrepensar en ello me trae alegría. Y es así que llega a ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y da su fruto a su tiempo. ¡Qué modelo de vida!, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos ser como un árbol que florece a su tiempo, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae? Y nosotros muchas veces miramos nuestra vida y lejos, casi que estamos hasta lejos del río, ¿no? Como que el río está por allá y nosotros estamos acá y vamos a ver nuestros retoños, cómo salen. De hecho, en Josué 1:8 tenemos este desafío que dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuántos creen esto? ¿Y cuánto meditamos en la palabra? Porque quizás si no estamos meditando y recitando el libro de la ley o la Biblia, es porque en realidad no lo estamos creyendo. A veces, ¿cuántos vieron Volver al Futuro acá? ¿La vieron? ¿No se hagan los jóvenes? Son de esas películas que cuando ponemos y aparece en el cable así, la volvemos a ver y la volvemos. ¿La vieron? ¿Sí? Una de las, no sé cuál, una de las 3 películas, un hombre viaja al pasado y se da a él mismo, cuando era joven, un diario de todas las apuestas de las carreras de caballo. Así que el joven, el mismo que era joven, no le creía mucho. ¿La vieron, no? Biff era, ¿no? Biff. El malo era. No le creía mucho, pero lo guardó. Le dijo: no importa, andá y apostá esto. Dios nos da el secreto del éxito. Dios nos da en su palabra el decir: si vos haces esto, vas a tener éxito. Y no es un libro de apuestas, es dedicar nuestra vida. Y nosotros no creemos esto, porque si no, ¿saben qué haríamos? Haríamos como ese joven. Iríamos y apostaríamos al caballo ganador. Aunque sea para ver si es así como Dios dice. La verdad es que te quiero invitar a que medites en la palabra de Dios. Si vos querés cambiar tu manera de pensar, tenés que meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Se los resumo en una sola pregunta. Usted se levanta a la mañana, ora, lee la Biblia y adora. Adora. ¿Qué es? Si usted hace esta pregunta, simplemente haga esta pregunta. Diga: ¿qué significado tiene esto para mi vida? Si usted trata de responder esa pregunta del versículo que leyó, va a estar meditando en la palabra de Dios. Es simple, pero tengo que decidir pensar en lo que viene de Dios. De hecho, en Filipenses 4:8 dice el apóstol Pablo: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Miren, quizás debemos preguntarnos a la hora de meditar si aquello que ocupa nuestra mente tiene estas características para evaluar si estamos pensando bien o no. Trae un pensamiento a tu mente y filtralo. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es respetable? ¿Este pensamiento es justo? ¿Este pensamiento es puro? ¿Este pensamiento es amable? ¿Este pensamiento es digno de admiración? ¿Este pensamiento trae excelencia a mi mente? ¿Merece ser elogiado? Y así filtramos los pensamientos. Así que debo elegir mis pensamientos. ¿Amén? En segundo lugar, debo depender de su espíritu. Si es el espíritu el que obra en mi vida, debo depender
de su espíritu. En Juan 15:5 el Señor Jesús nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden hacer nada. ¿Cómo sé que estoy dependiendo de Dios? ¿Cómo sé que mi vida está unida a la vid y cómo esa rama puede dar fruto o no? Bueno, la oración demuestra mi dependencia de Dios. El secreto de la oración el secreto de la dependencia es que yo ore constantemente. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Orás constantemente? ¿Vivís en oración? Y pastor, ¿por qué debo orar? Tiene que orar por sus decisiones, por sus necesidades, por sus intereses, por sus honorarios, por sus problemas, por las personas que va a conocer, por las compras que va a hacer, en definitiva, por todo. Esto es dependencia de Dios. Cuando yo vivo en oración constante, consciente de que Dios siempre está con nosotros. Cuando yo sé que Dios está ahí conmigo en el supermercado, cuando sé que está Dios en una situación difícil, cuando sé que está, cuando estoy contento, alegre, cuando sé que Dios está en todos lados, acompañándome, eso es dependencia. Pero no solamente que esté ahí mirándome para acusarme cuando peco, sino que tenga una conexión. Yo tengo una conexión con Él mediante la oración. Miren, a medida que nuestra oración nos mantiene conectados a la vid, nuestra vida empieza a dar frutos. Si vos mantenés una vida de oración constante, si a cada segundo vos estás orando, si por cada necesidad vos estás orando, si por cada alegría vos estás dando gracias, si por cada cosa que sucede en tu vida, por cada persona que se cruza, vos estás orando, tu vida va a empezar a dar fruto. ¿Y cómo sucede? Es el Espíritu Santo. Es la dependencia del Espíritu Santo la que hace que mi vida sea transformada. Y de repente, sin darte cuenta, sin luchar con el timón, tu vida empieza a ser reprogramada y empieza a tomar otro rumbo. Y entonces vas a dar fruto a su tiempo y tus hojas no van a caer. ¿Amén? Muy bien. Y en tercer lugar, hablamos de que debo elegir mis pensamientos y mis pensamientos deben de ser de acuerdo con la palabra de Dios, que debo depender del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, para cambiar mi vida, para que mi vida sea transformada, debo responder sabiamente a las circunstancias. ¿Suceden circunstancias de repente en su vida? ¿Hay cosas que no esperan? Bueno, debo responder sabiamente a las circunstancias. Mire, no puedo elegir la circunstancia, pero sí puedo decidir cómo reaccionar. Usted no puede elegir lo que va a suceder, pero sí puede decidir cómo reaccionar frente a cada circunstancia. Miren, puedo elegir si una experiencia me convierte en una persona amargada o en una persona mejor. Usted decide. No, pero frente a esto, pastor, ¿qué voy a hacer? Decidir si esto lo va a hacer peor persona o lo va a hacer mejor persona. Usted decide. Decirle al que está al lado, vos decís. ¿Vos decís? Sí, usted decide. Porque en realidad, en la vida no importa tanto qué sucede con nosotros, ¿sí? Escúchame bien. No importa tanto qué sucede con nosotros, alrededor de nosotros, o todo lo que pueda venir. Por eso en la Biblia se escribió el libro de Apocalipsis. Una vez estaba con un grupo de jóvenes trabajando y yo le dije, Apocalipsis, ¿qué piensan? Y vamos a estudiar Apocalipsis. ¿Qué piensan de Apocalipsis? Y una dijo, bomba, todo terror. Claro, porque nosotros no podemos elegir todo lo que va a suceder. Usted no elige las circunstancias de su vida o cómo va a amanecer, si lloviendo o lindo con sol o nevando o si va a haber hielo. Pero sí puede elegir cómo reaccionar. Entonces no importa tanto lo que sucede con nosotros, sino lo que sucede dentro de nosotros. Porque de ahí es de donde vienen cómo vamos a enfrentar las circunstancias. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de lo que tenemos en el tesoro de nuestro corazón, sacamos hacia afuera y así respondemos.
Me acuerdo una vez estaba con alguien y su hija dijo una mala palabra. Y nadie hablaba malas palabras en la casa, pero la hija dijo. Y la hija dijo, uy, se me escapó. Y se escapó porque estaba adentro, le dijo la mamá, retándola como diciendo, o sea, ¿qué hay adentro? Porque ese es el problema. Así que tengo que decidir responder sabiamente ante las circunstancias. Miren, en Romanos 5, 3 al 4, el apóstol Pablo nos deja una enseñanza. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. ¿Se da cuenta? Que ante el sufrimiento, ante el dolor, nosotros podemos ver, actuar a Dios en nuestra vida. Entonces tengo que decidir cómo voy a ver la circunstancia. Si me voy a dejar apabullar por todo lo que sucede alrededor o lo voy a ver como una oportunidad para crecer. Usted decide. Usted tiene la libertad de decidir qué hacer con sus circunstancias, cómo la va a afrontar, qué pensamientos va a traer a su mente. En una oportunidad, usted conoce la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. En el último capítulo de Génesis, después de haber sido vendido por los hermanos, traicionado y después de haber llorado y perdonado a sus hermanos, él le dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Jesús soportó la cruz pensando en la salvación. Dolía, sí dolía, pero el gozo puesto delante era mucho mayor. Miren, si yo me enfrento sabiamente a las circunstancias, voy a sacar provecho de cualquier situación para crecer. Si usted quiere crecer, usted tiene que sacar provecho de cualquier circunstancia. Puede que duela, puede que sea difícil, pero usted decide si va a vivir como una persona libre o si sus circunstancias lo va a atar. ¿Amén? Entonces, debo elegir mis pensamientos, debo depender del Espíritu Santo y debo responder sabiamente a las circunstancias. En conclusión, termina el mensaje, ahora sí. En conclusión, ¿cómo hago para renovar mi mente? ¿Cómo hago para ser transformado en mis pensamientos? Pastor, tengo malos pensamientos. Pastor, a mí me viene a la mente tal y cual cosa. ¿Cómo hago para que Dios renueve mi mente? Bueno, básicamente, una renovación. ¿Qué es una renovación? Sacar lo viejo y poner lo nuevo. Todos vemos esos programas en la tele de los hermanos que renuevan las casas y queremos que suceda eso en nuestra casa. Que vengan 2 personas y en una semana dejen la casa divina, toda adornada. Y se nos ocurren ideas, ¿no? Porque ahí nos empezamos a hacer los arquitectos. Yo pondría esto acá, pondría esto. ¿Qué hacen? Sacan lo viejo y ponen lo nuevo. Y lo que sirve, lo pintan. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pensamientos si queremos ser renovados? ¿Y lo que sirve? Pintarlo. ¿Qué es una renovación? Sacar lo viejo, poner lo nuevo y lo que sirve, pintarlo. Miren, hoy como iglesia tenemos el desafío de ser cambiados. ¿Usted quiere ser cambiado en sus pensamientos? Tiene que ser cambiado a la imagen de Jesús. Alza tus ojos, se trata de esto. Alza tus ojos y verás lo nuevo de Dios para tu vida. El diseño no está en un arquitecto, el diseño no está en una foto, el diseño está cuando alzamos los ojos y empezamos a ver a Jesús. A aquel que dio su vida por nosotros y vivió una vida para dejarnos ejemplos a quien seguir. Alza los ojos y vas a ver lo nuevo de Dios para tu vida. Y entonces, ¿cómo lo bajo a la práctica? Comprometete con los grupos de discipulado. ¿Querés ver lo nuevo de Dios en tu vida? ¿Querés aprender de la palabra de Dios? Miércoles 19:30, toda mujer puede venir. Todos están invitados. Jueves 20:30 horas, todo varón puede venir. El sábado
18, 30 horas. Todos jóvenes hasta 25. El resto va mujeres y varones. ¿Sí? Hasta 25 años pueden venir. ¿Sabes por qué? Porque ahí vamos a aprender lo nuevo de Dios. ¿Qué es lo nuevo de Dios? Está en su palabra. Es ahí donde descubrimos el pensamiento de Dios. Es ahí donde descubrimos el corazón de Dios. Y eso nos va a dar una perspectiva diferente. Es eso lo que va a renovar nuestra mente. Tenés pensamientos de depresión, angustia. Los problemas te absorben. Querés no preocuparte. Estás viviendo en ansiedad. Tenés malos pensamientos. Vamos a llamarlo así, impuros. ¿Tenés malos pensamientos? ¿Pensás mal de las personas que se acercan a tu vida? ¿Sobre tus relaciones? ¿Sos muy pesimista con el futuro? Te quiero decir que la verdad de Dios solamente la vas a ver si alzás tus ojos, si empezás a meditar en la palabra de Dios. Por eso te invito a que te comprometas con los grupos de discipulado. Es el paso. El mundo lo podemos recorrer, pero tenemos que empezar con el primer paso. Si queremos alzar los ojos y ver la gloria de Dios en nuestra vida, si queremos ser transformados a la imagen de Jesús, el primer paso es que nos comprometamos con los grupos de discipulados. ¿Amén? Esta es la invitación. Me dice, pastor, ¿esto era todo? ¿Me iba a invitar a que venga los miércoles, los jueves, los sábados? Sí, así de simple. Mira cómo se la simplifico. ¿Usted pensó que yo se le iba a complicar? No, se la simplifico. Le doy todo hecho. Usted quiere ser un discípulo de Jesús, quiere ser cada día más como Jesús, tiene que cambiar sus pensamientos. Dice el Salmo 27, 4. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Qué magnífico la visión del salmista, porque él expresa que la presencia del Señor recrea su mente, su imaginación, le da un nuevo pensamiento. ¿Querés tener un nuevo pensamiento? ¿Estás cansado realmente de que tu vida esté oprimida y que tu pensamiento te persiga más que las cuentas? Tenés que venir a la presencia del Señor. No hay otra. Te invito a que cierres tus ojos y que le entregues tus pensamientos al Señor. Dile, Señor, este pensamiento me está preocupando, este pensamiento me está trayendo ansiedad. Entregale tus pensamientos a aquello que está mal en tu vida y que vos ya sabés que está mal. Y que por eso sentís culpa, decirle, Señor, realmente no quiero esto para mi vida porque entiendo que no viene de vos. Quiero que mi mente sea renovada. Señor Jesús, nosotros realmente necesitamos de renovar nuestra mente. Necesitamos ser transformados a tu imagen, a lo que vos viviste en esta tierra, Señor. Realmente necesitamos tener pensamientos de paz, pensamientos de bienestar para el futuro, Señor. Porque sabemos que las noticias, muchas veces la inseguridad, la inestabilidad, nos persiguen trayendo preocupación. Pero Señor, tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Nos vas a hacer descansar en lugares de delicados pastos. Nos vas a pastorear junto a aguas de reposo. Señor, vas a confortar nuestra alma. Tu vara y tu cayado nos van a infundir aliento. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, porque podemos vivir confiados que vos estás a nuestro lado. Señor, queremos vivir perpetuamente en tu presencia, porque allí hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra. Señor, esta es tu verdad. No es algo que nosotros podamos fabricar.
pero es lo que vos decís en tu palabra. Y eso oramos y eso creemos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos ser renovados en nuestra mente. Queremos ser una iglesia que no piensa de manera pesimista, que cambia la queja por gratitud, que cambia, Señor, un pensamiento de la ciudad en donde podemos criticar por un pensamiento en donde podemos bendecir la ciudad en donde estamos. Un pensamiento en donde vemos crisis para ver una oportunidad. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser gente de bien para esta ciudad, Señor. La tierra en la cual vos nos pusiste. Por eso, Señor, alzamos nuestra mirada para tener tu pensamiento. Señor, así todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Te damos tantas gracias, Señor, porque esta palabra es para nosotros. Porque, Señor, esto es lo que vos nos decís a cada uno de nosotros, que podemos ser transformados con más y más gloria. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que sigas renovando nuestra mente, que sigas cambiando nuestros pensamientos, aun si nuestros pensamientos están secos como un desierto. Tú, Señor, es el que puedes hacer ríos en el desierto. Por eso tomamos la decisión de, Señor, meditar en tu palabra, la decisión de estudiar tu palabra, la decisión de elegir pensamientos que vengan de tu palabra y no de un corazón deshecho o de una mente que está equivocada, sino pensamientos que provienen de tu palabra. Señor, hoy decidimos depender de tu Espíritu Santo, el cual nos puede guiar a la verdad. Pero también decidimos aprovechar cada circunstancia para aprender lo que vos estás queriendo hacer en medio nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te dejamos cada una de nuestras vidas, Señor, declarando que necesitamos de vos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.